pero sí lo empezamos en enero a ir desarrollando por lo menos un capítulo o más durante cada mes, y hemos llegado ya al capítulo 12, justamente ahora en diciembre. Entonces podemos decir que hasta ahora hemos cumplido el propósito y el objetivo de este año con respecto a este libro. El título o la exposición del día de hoy es un llamado final a recordar. Un llamado final a recordar, y estaremos en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 1 al 14. Como he mencionado, este es el último capítulo de este libro. Las recomendaciones que hicimos cada mes fue que mientras pasemos por este libro de Eclesiastés, hagamos dos cosas: leerlo y orar al Señor para que nos ayude a encontrar la sabiduría que Dios ha dado a su iglesia en este libro inspirado. Pero luego de hoy, nuestra oración podría ser, en cambio: Señor, ayúdanos a recordar y no olvidar todo lo que nos has dicho en este año, y especialmente ayúdanos a que no nos olvidemos de Dios mientras seguimos caminando y viviendo en esta vida bajo el sol. A lo largo de toda la Escritura sabemos que Dios siempre ha insistido en recordatorios a su pueblo. La Biblia es un recordatorio de por sí. Su palabra, sus instrucciones, los símbolos, las prácticas continuas, Dios siempre ha insistido en recordatorios hacia su pueblo. Y estos han servido de forma permanente como medios para recordar los actos redentores del único Dios verdadero, y para que estos sean traídos a la memoria siempre. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto se les concedió conmemoraciones anuales o continuas, y una de las principales conmemoraciones era la celebración de la Pascua. Y en esa celebración Dios era recordado como el creador de todo lo que existe, pero también como el redentor de su pueblo. En el Nuevo Pacto también Dios nos ha dado ordenanzas. Por ejemplo, nos concede las ordenanzas, que son recordatorios de su nueva creación en el corazón de cada creyente, pero también de su redención, recordatorios de su redención, sabiendo que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado en Cristo. Entonces siempre estamos llamados a recordar. A veces cuando recordamos suspiramos, a veces cuando recordamos lloramos, a veces cuando recordamos nos reímos, pero siempre estamos llamados a recordar. Ahora el Coelec hace un llamado a nuestra memoria. Claro está que mientras la juventud prevalece, recordar es más fácil. Pero no solo se trata de recordar algo como una fecha importante o saber que algo existe en algún lugar, sino que es mucho más que eso. Es un llamado a recordar que cual sea nuestra condición, edad, estado civil, etapa de la vida o circunstancia, estamos llamados a adorar, servir y disfrutar del Señor desde los tiempos más tempranos de nuestra vida, que nos permita Él conocerle, sea la niñez, la juventud, la adultez o la vejez incluso. Por lo tanto, debemos recordar al Señor todos los días, y más en nuestra juventud, porque Él es nuestro Creador. Fuimos creados para adorarle, y no tendremos satisfacción en la vida hasta que este servicio sea pleno en nosotros. En el contexto evangélico, quizás sabemos que a veces se habla de las primicias. Y no voy a decir que tenga que traer su primicia el próximo domingo, por si acaso, así que tranquilo. Pero a veces se habla de las primicias en este sentido, y se toma algunas narraciones del Antiguo Pacto y desde una perspectiva incorrecta. Si hay algo que puede ser considerado hoy, es que Dios demanda de su pueblo la preeminencia o el primer lugar en nuestro corazón, la prioridad, el primer lugar en nuestras vidas, no lo último, no las obras de nuestro tiempo, ni de nuestros recursos, ni las obras de nuestras fuerzas, ni lo último de nuestros años de vida. Y para muchos de los que estamos aquí hoy, las primicias son precisamente eso, o serían precisamente eso. Acuérdate de tu Creador hoy, antes de que vengan los días malos. La vida no tiene garantías. Para algunos de nosotros quizás los días de juventud sea lo único que haya,
No sabemos con certeza cómo serán nuestros años siguientes, o no sabemos siquiera si llegaremos a la vejez. No digas, voy a esperar hasta que sea mayor para empezar a servir al Señor, o hasta que termine la carrera, o hasta que tenga familia, o hasta que pague mis deudas, o hasta que tenga una casa o profesión, o hasta que esté mejor económicamente, o cuando me sane de esa enfermedad. No, o hasta que se resuelva esto o aquello. Debemos acordarnos del Señor y adorarle hoy, mientras Él puede ser hallado. Debemos de servir al Señor hoy, porque vendrán tiempos malos mañana. Y quizás ya no habrá mucho que ofrecer al Señor en esos tiempos malos. Veremos nuestro sermón del día de hoy en 2 puntos principales. Recuerda antes de que sea tarde, versículos 1 al 8, y recuerda seguir las instrucciones, versículos 9 al 14, con unas aplicaciones finales. Primer punto entonces, recuerda antes de que sea tarde. Voy a leer versículo 1 y la primera parte quizás del 2. Dice Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Empieza diciendo así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Recuerda antes de que sea tarde. Es una de las últimas instrucciones del predicador, que parece va dirigida principalmente a los jóvenes. Aquí tenemos algunos jóvenes. Y aunque ya hemos dicho que no debería ser descartada, esta instrucción, esta exhortación, este llamado de atención, no debería ser descartado por ninguno que se encuentre en alguna otra edad. Es decir, aunque podría ser de manera más directa dirigido hacia los jóvenes, nadie debería descartar este recordatorio. Porque ciertamente estos días llegarán para todos, tarde o temprano. Así que el Cogelec nos llama a vivir una vida centrada en Dios, haciendo de aquel Creador del universo nuestra primera y más alta prioridad. Y si usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué podemos regocijarnos en estos largos años de vida? ¿Por qué tenemos que regocijarnos en estos años de vida o en nuestra juventud? ¿Por qué tendremos que regocijarnos? Bueno, si quiere una sencilla causa o motivo, porque todo proviene de la mano de Dios. Y porque cada día que pasamos en esta tierra es un regalo de nuestro Creador. Pero además de esto, también se nos llama a vivir y a andar en sus caminos santos, porque Él es nuestro Hacedor, pero Él también es nuestro juez, quien traerá toda obra a juicio. Por eso la insistencia del Cogelec en esta última sección: acuérdate de tu Creador. Recordar a Dios es vivir toda nuestra vida para Él, y que Él esté presente en cada circunstancia que nos toque enfrentar, planear, decidir, olvidar o simplemente disfrutar. Entonces, acuérdate antes de que sea tarde. Dice Kirchner que este recordar no es un acto superficial o puramente mental. Es más bien dejar de lado toda nuestra pretensión de autosuficiencia y encomendarnos solamente a Él. Es decir, acordarse de nuestro Creador, es decir, no, si hay un Dios en los cielos. No es solamente eso, no solamente a eso se refiere, sino es dejar nuestra autosuficiencia a un lado y confiar solamente en Él. En este caso, el mejor momento de la vida para hacerlo es cuando todavía estamos suficientemente jóvenes como para entregar toda la vida al servicio de Dios. Es decir, no esperes a ser tan viejo o tan anciano que no tengas muchas ganas de hacer nada después, porque la vida va perdiendo su placer. Al contrario, entrégale tu vida a Dios ahora, mientras aún tienes suficientes pasión, fuerzas,
recursos, ánimos con los cuales puedas marcar la diferencia en un mundo tan confundido. Acuérdate de Dios cuando estés en casa, en el trabajo, en el bus, en la calle, en la escuela, en la universidad y especialmente cuando estés a solas. Porque aunque nadie más nos vea, Dios conoce todo. No te olvides de Dios, sino más bien recuérdalo en todo lo que hagas antes de que sea tarde. Para este primer recordatorio, el predicador va a continuar describiendo algunos detalles de aquello a lo que se refiere con días malos. Esos días malos que él advierte que se avecinan para todos. Y lo hace utilizando una serie de metáforas dobles. En este caso, dos imágenes o dos metáforas que van a ilustrar algo. La primera imagen es la imagen de una casa que se encuentra en un estado de deterioro cada vez mayor. Eso está en los versículos 2 al 4. Y la segunda imagen es de una persona envejeciendo, lo cual está en el versículo 5 en adelante. De hecho, algunos califican estas expresiones del predicador en estos primeros pasajes, se dice que son uno de los poemas más memorables de la Biblia. Pero es un poema que trata sobre la realidad de la mortalidad y es una descripción generalizada y figurativa de la vejez en sus manifestaciones físicas. En resumen, es un hermoso poema escrito sobre el envejecimiento que le espera a cada hombre o mujer antes de morir. Veamos la primera imagen entonces. Recuerda antes de que sea tarde que hay una casa que se va deteriorando. Versículo 2 dice: antes de que se oscurezca el sol, la luna, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esta es una imagen general de los días oscuros que se avecinan o del crepúsculo de la vida. En este momento, las luces de la mente se atenúan. Los procesos de pensamiento no son lo que solían ser. La mayoría de veces la mente se siente como si estuviera en las nubes. ¿Alguna vez le ha pasado eso cuando dice, es que como que o le han dicho, estás en las nubes? Dice Kingler también que esta escena es lo suficientemente sombrío como para hacernos comprender que no solo el desvanecimiento de las facultades físicas y mentales, sino también de las desolaciones más generales de la vejez. Hay muchas luces que pueden desaparecer, además de los sentidos o de las facultades. A medida que uno a uno se pierden los viejos amigos, cambian las costumbres familiares y hay que abandonar las esperanzas albergadas durante mucho tiempo. Justamente ahora nos encontramos, por ejemplo, empezando quizás la temporada de invierno. ¿Cómo se manifiesta la temporada de invierno? Bueno, aparecen nubes y muchas veces oscuridad también opacando el sol. Y luego de estas nubes y esta oscuridad está presente la lluvia. Eso es seguro, es real. Lo podemos ver en la naturaleza. De la misma manera llegan a nuestra casa o a nuestra vida, conforme avanza el tiempo, una nube de tormentas que será ineludible. No es algo opcional. De hecho, es lo más seguro, según lo que nos dice el sabio. Podemos contar con dichas nubes y lluvias que vendrán. Y por más que intentemos, por más cirugías, ejercicios, cremas, tratamientos o demás, hay una realidad que se avecina y debes prepararte aprovechando el tiempo ahora antes de. Alguien decía, no sé si en broma o con certeza, hay 3 cosas que marcan el inicio de la vejez. La primera es la pérdida de la memoria y no me recuerdo las otras 2. Quizás fue en broma que lo dijo. Continúa el predicador en el verso 3 en su analogía de la casa que se va deteriorando. Describe ahora 5 áreas en el cuerpo de los hombres y mujeres que normalmente son las primeras que se ven afectadas con el tiempo.
a veces como consecuencia de una vida malgastada por tantos años, en donde no se abandonó el pecado ni las vanidades del mundo, y por ende eso hace que se acelere más el deterioro de la casa. Los brazos, las rodillas, los dientes, los oídos, la visión. Dice el pasaje del versículo 3, sigue diciendo: el día que tiemblen los guardas de la casa. Esta es una descripción al temblor de nuestros brazos o de nuestras manos que van experimentando. Y esto es algo que quizás ahora mismo pudiéramos experimentar o empezar a experimentar, por ejemplo, cuando firmamos un documento. Quizás la firma va cambiando cada vez más con el tiempo. Yo no sé cómo será la mía, si ahora no me sale nunca igual, no sé cómo será después. Pero, o también cuando queremos cargar a la esposa, como lo hicimos en aquella noche de boda, ya los brazos no están igualmente firmes como antes o al principio. ¿Sí? Los brazos o las manos de los ancianos comienzan a temblar con la llegada de la vejez. Además dice el pasaje: se encorvarán los hombres fuertes, o también en otra versión, los valientes se agachan. Esta es otra de las señales de que la casa se va deteriorando y se refiere a la postura encorvada que vamos adoptando. Aunque en la juventud hayas tenido una postura recta y erguida y quizás hayas sido un deportista de élite en fútbol, básquet o cualquier otro deporte, conforme pasa el tiempo, vemos cómo las personas mayores se les debilitan sus rodillas, sus piernas, se encorvan, al punto de que llega un momento en que dependen de otros para que los lleven de aquí hacia allá. También dice el pasaje: cesarán las muelas, o los molinillos cesan porque son muy pocos, lo cual es una referencia clara a la dentadura. Cuando uno es joven, se ríe a carcajadas, sin ningún problema y sin ninguna vergüenza. Comemos, masticamos, cocolón, chicle, hielo, todo lo que se nos ocurra, sin ninguna complicación. Pero recuerda que las muelas no siempre estarán allí. Llegará un tiempo en el cual irá desapareciendo una tras una. Y lo único que habrá en un día es una dentadura en un vaso de agua que la utilizaremos cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces recuerda esto. Sigue diciendo el pasaje: y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto describe la pérdida de la visión. No en vano estoy empezando a usar lentes ya. Sabemos que todo esto puede ser agravado también por enfermedades congénitas, ¿no? Incluso estas enfermedades empiezan a manifestarse a veces de la niñez. Los ojos son la ventana hacia el mundo. Y una de las realidades más comunes del envejecimiento es que nuestra vista comienza a fallar. Quizás los lentes nos sirvan de algo, o de mucha ayuda para la presbicia, para la miopía, el estigmatismo, nos servirán de algo, o para algún otro tipo de enfermedad que en este sentido. Pero llegará un momento en que el mejor y más caro lente no servirá, porque los que miran por las ventanas se habrán oscurecido. Continúa diciendo el pasaje: las puertas de la calle están cerradas y el sonido del molino es bajo. Versículo 4. Esto parece describir nuestra percepción o nuestro sentido de la audición. Y ahora decimos que es un privilegio oír. Y a veces escuchamos a lo lejos, ¿no? Lo que queremos, ¿no? O como cuando hacen los jóvenes, a veces se hacen como que no escuchan cuando se les da una orden. Pero recuerda, llegará un momento en donde los sonidos serán cada vez más lejanos, cada vez más difíciles de escuchar, incluso como si hubiesen varias paredes de intermedio. Llegará un momento en cuando eso empiece a suceder. También dice el pasaje que estas personas se levantarán a la voz de las aves o al sonido del pájaro, en el versículo 4, lo cual presenta una escena bastante compleja, muy compleja, para aquellos que quizás gran parte de su vida durmieron muy bien, 8 horas, 10 horas y les falta sueño todavía. Sin embargo,
a pesar de los problemas de audición, llegará un momento en que no hace falta mucho ruido para que se despierten muy temprano y ya no puedan dormir. Entonces, ya no va a predominar el descanso, sino que lo que va a ser constante es el insomnio, la falta de sueño, o un sueño muy ligero. En este caso será más escaso la falta de sueño y lo más común será un sueño muy ligero. ¿Ok? Por último, en esta sección dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Y esta es una descripción que apunta hacia nuestras capacidades vocales. Incluso podría ser una referencia hacia la capacidad de cantar o de hablar simplemente. Puede que seas una soprano o un tenor durante toda tu vida. Conforme pasa el tiempo, nuestra voz, aquella que una vez fue fuerte e intensa, empieza a volverse débil. E incluso habrá dificultad para mantener alguna nota. No olvidemos entonces que hay una conexión entre los sentidos que Dios nos ha dado. La pérdida de audición sus efectos también afectarán a la intensidad de la voz o viceversa. Hay una conexión también allí. Con todo este panorama, pastor, yo vine hoy día para terminar el año totalmente animado y empezar el 2025 fortalecido. Con todo este panorama, algo sombrío de la vida, en los últimos años, quizá una de las cosas que está pasando por nuestra mente, entonces yo no quiero envejecer. Y es verdad que nadie se entusiasma con esto, ¿sí? Todas estas corrupciones o debilidades que al final, recordemos, son consecuencias del pecado. El pecado hace que nuestro cuerpo se deteriore cada vez más. Es una consecuencia del pecado. No es un problema de nosotros en sí mismos, es una consecuencia del pecado. Por lo tanto, esto más bien es un recordatorio genuino. Es un recordatorio que nos lleva a enfocarnos en una realidad que si Dios nos ha dado vida ahora y nos dará vida aún durante mucho tiempo, si es así, entonces no pensemos o no tratemos de olvidar esto como si no fuera a pasar. O no tratemos de opacarlo o aplazarlo, voy a hacer esto o aquí para aplazarlo. Un día llegarán. Por lo tanto, no nos engañemos. Salomón, el predicador, no fue el único consciente de esto. Por ejemplo, el anciano Barzillai, a quien David invitó a posar en su palacio en Jerusalén, en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 35, respondió lo siguiente: de edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Fueron las respuestas de este hombre a sus 80 años y más, cuando los días malos habían llegado a él o la casa ya se estaba deteriorando cada vez más. Veamos la segunda imagen. Si la primera no fue suficiente, veamos la segunda imagen. La segunda imagen, en el versículo 5 en adelante, ya no hace una referencia a un edificio derrumbándose o deteriorado, sino que son expresiones más directas en cuanto a las debilidades experimentadas. Versículo 5 de Eclesiastés 12 dice: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Conforme avancen los años, entonces, esto trae consigo un sinnúmero de temores. Ya no seremos tan lanzados como antes, como sabemos decir. Ya no. Ahora tomaremos precauciones. Como por ejemplo, ser expuesto a lugares altos será algo que quizás tratemos de evitar porque ahora hay miedo, hay temor a una caída, dado que en una persona mayor una caída tendrá muchas más consecuencias, quizás e incluso si que hay recuperación, esa recuperación tomará mucho más tiempo, es la realidad.
Entonces también las personas ancianas se vuelven más temerosas en cuanto a correr riesgos a realizar viajes, ya que ahora están más conscientes de las diversas consecuencias o las adversidades que podrían enfrentar en medio de estos. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un almendro que florece en invierno, que quizás no es tan común acá en la ciudad, o quizás si lo ha visto aunque sea por YouTube, se encontrarán que estos árboles en sus ramas no tienen hojas. Y cuando florece, produce una flor de color blanco. Entonces, la imagen que se presenta aquí es de un árbol, pero un árbol que pareciera marchito porque no tiene hojas. Sus ramas están desnudas, pero está lleno de flores blancas. Y esto lo que está haciendo es alusión justamente a la metáfora del cabello gris y blanco de los ancianos. A cómo, por más que se tinture el cabello, volverá a aparecer las flores blancas allí. También habla del saltamontes que se arrastra o la langosta, que menciona, usa la misma, en diferentes versiones usa esa expresión, el saltamontes que se arrastra o la langosta. En otra versión dice, te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Eso suena más fuerte, ¿no? Más intenso. Esto puede significar que las energías para caminar serán cada vez menos. Donde antes había energía y saltos, ahora apenas habrá fuerzas para seguir adelante. Y por último menciona que la alcaparra es ineficaz. Este árbol o este arbusto en la antigüedad tenía una flor y un capullo que se usaba como un tipo de afrodisíaco. No sé si ahora seguirá usándose, pero así era antes. Y la descripción de esto en el pasaje es que hay un debilitamiento real en el deseo y particularmente en el deseo sexual. Eso sucede. Es una realidad. Se verá irremediablemente afectado, lo cual es otro de los males que experimentan los hombres y mujeres cuando su juventud pase y vengan los días malos. Aquí déjeme añadir un comentario. Es por eso que fundamentalmente, y hablando de los jóvenes, que el inicio de relaciones previo al matrimonio no estén principalmente fundamentadas en lo físico. Aunque habrá atracción, claro está, debe de haberla en un sentido, pero no debería ser el fundamento de una relación. Porque llegará un momento cuando estén juntos que esa parte física habrá cambiado tanto que si fue la base, por eso es que después hay tantos divorcios, tantas separaciones, incluso ahora se ven en adultos mayores, ¿sí? Justamente porque quizás la base de esas relaciones fue solamente lo físico, aquello que no consideraron que un día iba a cambiar. ¿Ok? Con todo este escenario, pensaba también que el sistema del mundo a veces trata de confundirnos o engaña también nuestras mentes, pretende hacer eso, siempre pretende hacer eso. Como por ejemplo, insistir tanto en la relevancia de un seguro de vida o en la tan anhelada jubilación. ¿Cuál es la expectativa, por ejemplo? Bueno, trabaja toda tu vida, 30, 40, 50 años dedicados a trabajar y a trabajar para que en los últimos años puedas disfrutar de la jubilación. Es decir, puedas disfrutar del descanso, puedas disfrutar de los viajes, de los paseos, de las distracciones y tantas cosas más. Esa es la expectativa, ¿verdad? O por lo menos lo que se promete o se esperaría. Pero la pregunta es, según la experiencia y sabiduría del predicador, ¿de verdad alguien podrá disfrutar de aquello cuando vengan los días malos? ¿Debería entonces poner toda mi esperanza futura en un seguro, en una jubilación? ¿Debería poner toda mi esperanza en eso? La realidad es que, viendo estos días próximos, no sabemos, en verdad, no sabemos si siquiera podemos llegar a jubilarnos, por último. Ni siquiera sabemos eso. Y si fuera así, cuando nos jubilemos, ¿tendremos aún nuestros sentidos en buen estado? ¿Nuestros brazos, nuestros pies listos para movilizarnos y viajar? ¿O tener sueños reparadores? ¿O disfrutar de las cosas de la vida? No lo sabemos.
El predicador entonces enfatiza, recuerda esto antes de que sea tarde. Hoy puedes acordarte y debes acordarte de tu Creador, hoy que tienes fuerzas, hoy que escuchas, hoy que puedes dar de tus fuerzas, tus recursos, de tu tiempo, hoy que puedes conocerle con una mayor capacidad intelectual quizás, hoy que puedes dedicar tiempo para la extensión de su reino, acuérdate hoy que tienes todas tus facultades habilitadas aún, porque mañana cuando pasen los años puede que no sea así. Lleguen los días malos en los cuales digas, no hay contentamiento en ellos. Y no habrá contentamiento, y quiero hacer énfasis en esto, no habrá contentamiento principalmente para todos aquellos en los cuales pasaron los años tras años y Dios no fue parte ni de su memoria, ni de su vida, ni de su práctica. La vida sin Dios es precisamente eso, vanidad de vanidades, vacíos de vacíos, todo es vacío cuando Dios no es el centro de nuestra vida y de nuestro pensamiento. Aún en la vejez podemos disfrutar los días que nos vengan, aunque vengan los días malos, pero cuando Dios haya sido parte de esa vida, o sea parte de esa vida, de lo contrario solo queda vacío. Alguien diría, bueno pastor, yo voy a prepararme desde ahora, usaré toda la tecnología disponible, ahora que se ha desarrollado tanto, los lentes son mejor ahora, hay audífonos incluso, hay dentadoras postizas de todo tipo, nos podemos teñir el cabello y hay diversas cosas que nos ayudarán a lidiar con esos males del envejecimiento. Así que por lo pronto voy a seguir con mi vida y cuando llegue ese momento habré ahorrado lo suficiente para comprarme todas esas cosas y estar listo para disfrutar mi vejez. Quizás ha olvidado algo, si piensas así. El recordatorio no tiene que ver solo con los años de la vejez. El recordatorio del texto dice, en la última parte, pues el hombre va a su hogar eterno y en la calle se escucha ya los que lloran su muerte. Hay un momento donde el envejecimiento se va a detener. ¿Y cuándo es? Justamente cuando llegue el momento de la muerte. Cuando el hombre vaya a su hogar eterno mientras los demás lloran su ausencia. Versículo 6 dice nuevamente, 6 y 7, acuérdate de tu Creador ahora cuando aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro, ahora cuando aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra como fue antes y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. La advertencia no es solo para prepararnos para los años de la vejez, sino para prepararnos para el día final, o nuestro día final aquí en la tierra. ¿Qué más podemos decir acerca de la muerte? Bueno, como dice el pasaje, morir es volver al polvo del cual fuimos creados. Recuerden que la muerte es una consecuencia nuevamente del pecado. La paga del pecado es la muerte, es una consecuencia del pecado. No fuimos creados para morir. Hay una maldición que Dios pronunció por causa de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, y es una maldición que es acarreada por todos sus descendientes, en este sentido, primeramente que estamos hablando físico. Cuando hablamos de la muerte en el sentido físico, es la separación del cuerpo del alma. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y las almas regresan a su Creador, quien es un juez justo, y a la espera del juicio final en la resurrección. Por lo tanto, un buen resumen de esta parte de la muerte, o qué es lo que sucede en la muerte, lo encontramos en nuestra confesión de fe, en capítulo 32, dice lo siguiente: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte, como dice el pasaje, y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal,
vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Después de la muerte, eso es lo que pasa con los creyentes. Pero luego dice, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, en las Escrituras, no se admite ningún otro. Por lo tanto, la muerte que se describe aquí es esa separación del cuerpo del alma, hasta la espera del juicio final en la resurrección, en el cual los cuerpos se unirán nuevamente a cada una de sus almas, pero el estado eterno de cada uno se determina o se concluye en el mismo momento en que morimos. Nadie puede salir o cambiar eso, de estar en el paraíso con Cristo o disfrutando de la gloria en alma inicialmente hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, o de estar en la condenación hasta que reciba su cuerpo para seguir en condenación eternamente. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno prepararse para la jubilación? Sí, es bueno planificar eso. No estamos, por si acaso, no estoy diciendo a partir de mañana ya no pague el IES y cierre todo su seguro. No estamos diciendo eso, por si acaso, ¿no? Es bueno planificar, no estamos diciendo que sea mal. Y hacer eso nos hace ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Pero en el mejor de los casos, solo es una planificación a corto plazo. Es una planificación a corto plazo. La planificación verdaderamente a largo plazo es cuando adoptamos una perspectiva de las cosas eternas. La vida no termina con la vejez ni con la muerte. Hay una eternidad después de eso. Si no tienes una perspectiva eterna, entonces no estás escuchando las advertencias. El énfasis del predicador es: acuérdate antes de que sea tarde. Claramente en los años de vejez, ¿Dios puede salvar a alguien en los años de vejez? Claro que sí. Pero será muy tarde para que él pueda realizar muchas cosas que quizás hubiese querido hacer. Pero Dios puede salvar a cualquier anciano en el último lecho de su muerte incluso. Pero nos dice: acuérdate antes de que sea tarde. Esas son las sombrías realidades de la vida y de la muerte que no debemos ignorar. Niño, joven, adulto o anciano que estaban presentes hoy aquí, todos debemos afrontar en este mundo caído esta advertencia o este recordatorio. Recuerda a tu Creador, considera seriamente el estado de tu alma antes de que sucedan estas cosas que son ciertas. Eso nos lleva al segundo punto. Recuerda seguir las instrucciones, versículos 9 en adelante. Dice el versículo 9, Eclesiastés 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Al igual que el predicador, nuestra visión de la vida, la muerte y el futuro debería ser ahora distinta a como cuando iniciamos el libro de Eclesiastés, por lo menos. Cuando él inició diciendo en el primer capítulo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso fue lo que inició diciendo. Fue de las primeras cosas que dijo. Sin embargo, ahora volvió a repetir lo mismo en el versículo 8, pero no es lo último que dice. Él inició con un vacío, pero ahora termina sus escritos con aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Dios es su conclusión principal.
Ahora sabemos más que antes. Él no nos ha tenido en un círculo vicioso que nos dejó en el mismo punto en el cual estábamos. Y aunque estamos hablando de estas cosas, no deberíamos estar en el mismo punto que al principio. Al igual que el Coelec, hay una sabiduría que adquirimos que debe de causó impacto en la vida del predicador y de sus oyentes, y debe de causar impacto en nuestras propias vidas. El predicador nos ha mostrado suficiente evidencia. Si usted dice, no, déjeme experimentar esto, el predicador ya lo experimentó, ¿para qué quieres más evidencia? Él nos ha mostrado suficiente evidencia para vivir la vida, nos ha mostrado suficiente evidencia que vivir la vida por sí solos y lejos de Dios solo terminará en un vacío y una vanidad. Puedes pretender tú vivir en tus propios placeres, vanidades, intereses, en tus disfrutes, en tus posesiones, en tus logros, pero el resultado será solo uno. Vacío de vacío, todo es vacío. Y el predicador ha querido a lo largo de todo su libro que identifiquemos cuán insignificante es la vida sin Dios. Y cuán poco gozo hay en el trabajo que hacemos debajo del sol si es lo único que hacemos. Si solo tratamos de trabajar y trabajar debajo del sol y nada más, y Dios está fuera de la ecuación, pues eso será insatisfactorio tarde o temprano. Él quiere que nos demos cuenta que después de un largo recorrido y de la búsqueda de cualquier cosa que andemos buscando en la vida o de personas debajo del sol, nada de eso nos ha llevado a casa. Nada de eso o de lo que se nos ofrece bajo el sol es nuestro. Y nada de eso podremos conservarlo hasta el final. Y nos llevaremos. La sabiduría que recibió de Dios le permitió al predicador no solo evaluar proverbios, como dice el pasaje, minuciosamente, sino que también los ordenó cuidadosamente para su enseñanza. Por eso se cree que este libro fue escrito por Salomón, quien escribió también el libro de Proverbios. Y de la misma manera como él hace en Proverbios, el libro de Eclesiastés no fue algo improvisado. Es verdad que la estructura, como hemos dicho, el libro es un poco difícil de comprender y no tan familiar para nosotros. Pero es una obra literaria completa que ha sido inspirada por Dios para su pueblo. Desde que inició el tema, cuando nos contó la historia, su propia historia de la búsqueda de sentido de la vida, del cual no encontró, cuando nos ayudó a considerar entre la sabiduría de vivir para Dios o en un mundo vano, aprender a diferenciar entre la sabiduría y la insensatez. Y lo que nos dijo ahora último, y nos llevó a considerar el tiempo final de los hombres en la vejez, en la agonía y en la muerte, donde lo único que va a dar y da sentido a la vida debajo del sol es cuando Dios es el centro de todo nuestro ser y nuestro caminar. Y para eso se nos ha dado instrucciones. El versículo 11 dice, el capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí hay un énfasis en resaltar las instrucciones. Recuerda las instrucciones que nos han sido dadas. Recuerda seguir las instrucciones. Y para esto se nos presenta un paralelo en el pasaje, y se nos da dos imágenes aquí también, para resaltar esta verdad. La primera imagen dice, las palabras de los sabios son como aguijones. La segunda imagen dice, las palabras de los maestros son como clavos bien clavados. La figura del aguijón aquí, no pensemos en una abeja o un aguijón de una abeja exactamente, sino que se refiere a un palo puntiagudo o una madera puntiaguda que se utilizaba para arrear a los bueyes o a los animales del campo. Entonces la idea entonces aquí es que el aguijón golpea al animal
para que se mueva en una dirección adecuada. Esa es la idea del aguijón. Lo que está diciendo entonces, las palabras de los sabios son como aguijones. Las instrucciones del Señor, la sabiduría del Señor son como aguijones que golpean. Pero también dice que son como clavos las palabras de los maestros. Esto tiene en cambio un uso diferente. Los clavos, eso sí, sabemos los clavos se martillan sobre algo para que ese objeto se mantenga en su lugar, se mantenga firme, no se mueva de allí. Entonces el aguijón es algo temporal y los clavos son permanentes. Las instrucciones de la palabra de Dios cumple ambos propósitos. Por un lado, aflige, causa dolor a los que están cómodos quizás, pero también consuela y afirma a los que están afligidos. Recuerda seguir las instrucciones. Si has llegado a este punto, quizás de sentirte cómodo en tu vida cristiana, en tu forma de vivir, como si no pasara nada a tu alrededor debajo del sol, como si todo estuviese bien, entonces la palabra de Dios va a actuar en los hijos de Dios, en su pueblo, como un aguijón que sacará de cualquier parte, de cualquier camino incorrecto a su pueblo, de cualquier zona de confort en la cual han caído, y con el aguijón lo empujará, lo dirigirá hacia el lugar correcto, en donde Él ha determinado hacer obras con su pueblo. Pero si eres de los que están agobiados, sacudidos por los vientos de la vida, debilitados por diversas situaciones o complejidades, o afectado por las tormentas de la vida, entonces la palabra de Dios te dará un refugio o una estabilidad o una seguridad. Ante todas las acechanzas te mantendrás firme en el lugar donde Dios quiere. No en vano el Señor dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Entonces recordemos seguir las instrucciones, porque si solo pasamos la vida buscando sabiduría y conocimiento sin aplicar ni vivir nada de lo que aprendemos o escuchamos, eso terminará en cansancio, eso terminará en fatiga, sin mucho beneficio. El pasaje decía: no hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, por si acaso. No es para que dejemos el seminario, ni dejemos de estudiar, ni para que los estudiantes en la universidad, en los colegios... El pastor dijo: el mucho estudio fatiga la carne, estoy fatigado. Ese no es el énfasis, ¿ok? No es una excusa tampoco para no estudiar, para no leer. No es lo que quiere decir el predicador. El problema no está en la cantidad de palabras y sabiduría que podríamos conocer. No está el problema en eso. De hecho, ahora en la tecnología que vivimos, tenemos a casi todos los predicadores del mundo a un solo clic. Y buscamos y rebuscamos temas aquí y allá y nos llenamos de información por todos lados. ¿Qué es lo agotador entonces? ¿Qué es lo agotador o qué es lo cansado según el pasaje? ¿Qué es aquello? El problema es que el mucho estudio se vuelve fatigoso a la carne cuando nada de lo que se aprende se pone en práctica. Nada de lo que se aprende se practica, solamente aprendemos teorías y más teorías y nada más. Y eso eso no baja nuestro corazón, ni forma parte de nuestra manera de vivir, sino que solo son información tras información que recibimos. Durante este año, probablemente hemos recibido mucha información, solo hablando de los domingos nomás. Nuestro problema no es que no sepamos lo suficiente. Nuestro problema es que muchas veces no aplicamos lo que sabemos. Las verdades más sencillas que nos han sido dadas solo serán fructíferas y profundas en nuestra alma cuando las pongamos en práctica.
¿Cuánto hemos aprendido durante este año 2024? Sobre los temas o asuntos que el pastor o cabeza de la iglesia, y me refiero a Cristo, ha estado hablando semana tras semana a nuestras vidas. Él ha usado aguijones para sacarnos de lugares incorrectos y llevarnos a caminos seguros. O ha usado clavos para afirmarnos y consolarnos. Espero entonces que podamos comprender que no se trata del personaje humano que ahora tienen enfrente. Lo que nos dice el autor en Eclesiastés es que las palabras del pastor advierten con mayor fuerza o se reciben con mayor fuerza cuando entendemos o recordamos que son instrucciones de nuestro pastor y Señor y Salvador. Son instrucciones de Él. Él es nuestro pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Por eso las instrucciones que Él da tienen todo el peso, sus palabras tienen el peso. Es Cristo quien nos llama a alejarnos de la vanidad de la vida sin Dios para que encontremos alegría y sentido en su gracia. Los cristianos no estamos viviendo solamente bajo el sol. Ay, la vida cristiana, ya quiero que se termine. El pueblo de Dios vive bajo su reino. Y para vivir bajo su reino, tenemos que prestar atención a sus instrucciones. El versículo 13 continúa diciendo, de Eclesiastés 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es verdad que hay muchas cosas sobre el futuro que no sabemos ahora, pero la sabiduría nos lleva a considerar que toda persona, hombre o mujer, debe de seguir por lo menos 2 instrucciones principales durante toda su vida. Si usted quiere que al día final o en el juicio final, el juez de toda la tierra sea su abogado y no solo su juez, usted tiene que seguir por lo menos 2 instrucciones principales. La primera, la sabiduría nos enseña a temer a Dios, lo cual implica, tener temor de Dios implica apartarse del mal, volvernos de nuestros pecados, creer lo que Dios ha dicho en su palabra como único medio para salvación de los pecadores. No hay verdadera sabiduría sin el temor a Dios, sin un reconocimiento de nuestra pequeñez y de su majestad, sin una rendición ante su soberanía y un clamor a su misericordia y gracia. Entonces, la primera instrucción es temer a Dios. Que no se trata de tener terror de Dios. Los inconversos tienen terror de Dios. Tienen terror de enfrentarlo. Por eso la muerte es tan triste y dolorosa, porque no hay paz en el corazón para muchos. Porque no solo enfrentarán a Dios, sino al juez justo. Pero temer a Dios implica más que no voy a hacer esto porque después me va mal en la vida. Temer a Dios implica apartarnos conscientemente de aquello que Dios dice que hay que apartarnos. Lo segundo es, la sabiduría nos enseña a guardar sus mandamientos. La segunda instrucción. Esta segunda instrucción es consecuencia de la primera. Es decir, si usted teme al Señor, recuerde que usted teme al Señor por la obra regeneradora que Dios ha puesto en su alma, pero si usted teme al Señor, entonces Dios ha escrito su ley en su corazón y ahora desearás con todo tu ser cumplir y obedecer los mandamientos. Lo cual significa que ahora nuestra conciencia ha sido despertada por la gracia de Dios ante la pecaminosidad del pecado y sus consecuencias.
Ya no solo no hago las cosas, o ya no solo no peco por las consecuencias, sino porque amo cumplir y obedecer la ley de Dios. Y amo a Dios. Si usted piensa en el temor que experimentó el pueblo de Israel en el monte Sinaí, te recuerda cuando estaban recibiendo la ley, los mandamientos, ¿qué hizo ese temor en ellos? Los paralizó, los alejó del Señor, al punto que dijeron, Moisés, anda tú, nosotros no queremos tratar nada con ese Dios. El temor del Señor es algo bueno y lo necesitamos. Es algo bueno que nos lleva a reconocer nuestro propio pecado. Pero además de esto, el temor de Dios nos lleva a descansar por la fe en el único mediador y fiador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, las dos instrucciones son, teme a Dios y luego guarda sus mandamientos. Dice el pasaje del último, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La razón por la que debemos temer a Dios es porque en última instancia Él también es nuestro juez. Pero no solo es nuestro juez, sino que también es un juez soberano. Y cuando hablamos de la soberanía, esto significa que no hay nada que se escape de su juicio, hermanos y hermanas, nada, ni un solo pensamiento se escapará de su juicio, nada quedará oculto, sea bueno o sea malo. Todos los hombres y mujeres serán juzgados. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá de Dios su alabanza. Un día nos presentaremos ante Dios y daremos cuenta de nuestras acciones y de las intenciones incluso de nuestro corazón. La buena noticia para los cristianos que en verdad han nacido de nuevo, para los que forman parte del pueblo de Dios, la buena noticia es que este juicio del cual estamos hablando ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario para ellos. Fue allí donde el juicio perfecto y justo de Dios se derramó sobre su único Hijo. Por lo tanto, todos nuestros pecados, nuestras malas acciones que cometimos, nuestros malos pensamientos que albergamos en el corazón, las diversas omisiones de lo bueno que deberíamos haber hecho y no lo hicimos, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo en la cruz. Y si bien es cierto, nuestros pecados no permanecerán ocultos delante de Dios, nuestra esperanza ahora es que si verdaderamente has confiado en Cristo para salvación, el castigo de nuestros pecados ya ha sido pagado por la vida y la sangre de nuestro Redentor y Señor. Como dice el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hay dos instrucciones, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, hay dos instrucciones. La segunda, guardar los mandamientos, no puede ser sin la primera. La primera da lugar a la segunda. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque un día todos enfrentaremos el justo juicio de Dios. Aplicaciones finales. Acuérdate de tu Creador antes de que sea tarde. Acuérdate de sus instrucciones. Acuérdate de Él. Acuérdate de sus instrucciones antes de que vengan o lleguen los días malos. Y hay una pregunta central que debemos hacernos y es, si fuera hoy tu último día, ¿morirías bien
¿O estás preparado para morir? Si ya hablar de la vejez, pastor, no me estaba gustando, peor que me hable de que voy a morir. Como que no es una pregunta para terminar el año. Hoy vine para que me motive a iniciar el 2025 con buena vibra. Disculpa, pero no puedo hacerlo. El predicador no lo hace al final de su libro. La pregunta no es si sabe cuándo moriremos. Nadie sabrá ni el día de la hora cuándo moriremos. Dios conoce el límite de nuestra habitación, nosotros no. La pregunta es si estamos preparados para ese día. La verdad, pastor, que cuando termine mis proyectos o el de mis hijos, cuando termine mis planes o mis emprendimientos, cuando termine mis asuntos y luego que los cumplas, le aseguro que ahí me voy a empezar a preparar. Acuérdate de tu Creador antes de que sea tarde. Acuérdate de las instrucciones del Señor antes de que llegue el día final. Porque si una persona voluntariamente decide vivir sin Dios, estará viviendo una total frustración y locura. Por eso el predicador insiste, vuélvanse a Cristo ahora. Invoquen su santo nombre y sean salvos. Entonces podrán disfrutar de la vida bajo su reino, de la vida eterna. En su presencia hay plenitud de gozo, a su diestra hay deleites, hay placeres eternos. Un antiguo inglés, William Lowe, mencionó y oró así: concédenos, Señor, que vivamos en tu temor, muramos en tu favor, descansemos en tu paz, nos elevemos en tu poder, reinemos en tu gloria, por amor a tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, menciona en adelante, porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 57, pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo entonces puede una persona morir bien? Bueno, lo hemos dicho, acordándose de su Creador en los días de su juventud. Acordándose que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Acordándose de su Evangelio y de sus palabras todos los días de nuestra vida. Acordándose que somos criaturas débiles y necesitadas, que hemos sido afectados por el pecado, pero que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Acordándose de que todo lo que hacemos en la vida cuenta, todo lo que hacemos en la vida cuenta. Ya sea que comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, debemos hacerla para la gloria de Dios. Si hacemos estas cosas, entonces no habrá vejez, no habrá dolores, no habrá desgaste, no habrá debilidad que opaquen nuestra esperanza de ver un día la gloria de Dios. Y al morir, seremos acompañados por Cristo y llevados a su gloriosa presencia por la eternidad. Pero si te olvidas del Señor, si le dejas, si lo abandonas, si abandonas su verdad o si le rechazas y sigues tu propio camino, joven, adulto o anciano, como sea que te llames, no esperes nada bueno el día final o el día final de tus días sin Cristo y sin Dios. Hoy, 29 de diciembre de 2024, si hoy escuchas su voz, te insistimos,
no endurezcas el corazón. Porque la vida sin Cristo es vacía y llena solo de frustración. Quizás ahora no lo ves, pero los días llegarán. Acuérdate, busca al Señor, acuérdate de Él ahora, antes de que vengan los días malos. Ruega por su misericordia y gracia que es derramada en su Hijo. Solo Él puede salvarte para siempre. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por este año. Y gracias por los clavos. Y gracias por esas puntas. Gracias porque tu palabra cumple ese propósito en nuestro corazón. Y aunque muchas veces han sido necesarios esos aguijones para nuestra propia alma, también has estado allí para consolarnos y afirmarnos con tu palabra. Oh Señor, te rogamos que este año que ha pasado lo hayamos vivido con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón para tu gloria. Y si no ha sido así, ayúdanos a que este nuevo año que inicie tenga ese firme propósito: glorificar a Dios y disfrutar de ti cada día. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia a estar más conscientes de los tiempos que se avecinan. Que no nos engañemos. Que seamos conscientes, que oremos por eso, que nos preparemos, que nos afirmemos en su palabra. Que seamos conscientes de los tiempos que se avecinan, pero también que descansemos en su buena providencia y soberanía. Porque no dejará a su iglesia, no nos dejará solos, sino que estará con nosotros todos los días hasta el final. Gracias por eso. Y te rogamos también por aquellos que están en medio nuestro y no te conocen. Señor, te rogamos que no pasen más años sin que te conozcan. Que no pasen más años endureciendo su corazón. Que no pasen más años rebelándose contra ti y viviendo sus propias vidas lejos de ti. Señor, te rogamos por ellos. Tú los conoces. Habla sus vidas. Transforma su corazón. Dales de tu espíritu. Dales vida para oír y para ver a Cristo y para aferrarse solamente a Él. Te damos gracias por acompañarnos como iglesia durante todo este tiempo, Señor. Y aunque no sabemos lo que vendrá en el futuro, una cosa sabemos: en usted estamos seguros. Y le damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.